Bueno, César Espinel, nuestro mitólogo experto en simbología oculta, más deja alucinada. Todos los lunes me dejas alucinada. Vamos a ver, que yo cuando me leí el cuento Caperucita Roja, no vi nada de eso. Yo vi el lobo, la abuela, la caperuza roja, tal, pero yo, madre mía, es un cuento, nos vas a explicar la simbología y además nos vas a decir alguna cosa que está relacionada con la empresa, ¿no? Sí, pero que este cuento se llama La falsa abuela. Sí, eso... O sea, encima la abuela es una falsa. Empezamos bien. Vaya pájara. Claro, Pájara. eso es una de las cosas importantes, que de todos los cuentos hay infinitas versiones. O sea, para que nos hagamos una idea, la primera versión conocida, porque todos los cuentos empiezan de tradición oral, por lo tanto nos podemos remontar hasta donde queramos. La primera versión conocida recogida por escrito es del siglo XIV. ¿Qué ocurre? Que la que se ha manejado más en Europa aparece por primera vez en un recopilatorio de cuentos de Charles Perrault a finales del siglo XVII y él habla efectivamente de que hay como dos grandes versiones, sobre todo trabajadas en Francia y en Italia. Entonces, la que él, digamos, adapta o adecua es la italiana, que efectivamente se denomina así, la finta nonna, la falsa abuela, vinculándolo pues esto con la idea de que el lobo que se disfraza de abuela y que en realidad no lo era, ¿no? Pero también en las historias originales, por ejemplo, no aparece la caperuza roja. Eso es un detalle que se va añadiendo. Entonces, como hay muchas versiones, hay muchas interpretaciones del cuento y se va revisando y adaptando cada vez más hasta llegar a la versión que manejamos nosotros, que es la de los hermanos Grimm, que la hacen en el siglo XIX y que lo adaptan tanto para los niños. Es más light. Es mucho más light. ¿Qué pasa? Los cuentos... ha habido un momento en el que originalmente eran para, digámoslo así, todos los públicos, o sea, también los adultos extraían una enseñanza porque estaban entrenados en el pensamiento y en el lenguaje simbólico. Entonces, cuando les hablaban de un lobo, de una abuela, de un bosque, de un camino, de un pan, de una leche, pues iban estableciendo conexiones porque tenían ese pensamiento poético, metafórico, simbólico, musical, etcétera, mucho más desarrollado de lo que lo tenemos nosotros. Nosotros desde la Ilustración nos hemos centrado más en el pensamiento racional. Entonces, el pensamiento y el lenguaje poético, digamos que sí, se sigue leyendo poesía, se sigue escribiendo poesía, pero digamos que nos cuesta más. Sí. Entonces, cuando Machado, Os Lorca... cuesta más. Efectivamente, nos cuesta más. Entonces, cuando Machado o Lorca pues hablan de un ciprés, no están hablando de un ciprés. Eso es el pensamiento simbólico, están hablando de mucho más que un ciprés. Entonces, el cuento va evolucionando mucho. ¿Qué pasa? La niña, Caperucita, que por cierto no se conoce su nombre y como no lleva Caperucita no sabemos cómo la llamaban en los cuentos tradicionales, pero pasa de representar efectivamente a una niña, que no es lo mismo una niña del siglo XIV que una niña actualmente, pasa de representar a una niña a la versión moderna que es la infancia, la juventud. Y entonces es el tránsito, es el paso de esa juventud a la madurez, reflejada en esa caperuza y en perder la caperuza, que es lo que ocurre en el cuento. Entonces, ¿cómo se puede establecer y cómo se puede pasar esto al mundo actual? Pues evidentemente ya ese paso y de niña a adulta ya no es tan drástico como era en la Baja Edad Media, pero sí lo podemos aplicar a un cambio en nuestra forma de entender el mundo. Cuando somos niños estamos muy protegidos en ese ambiente familiar, de lo que se denomina la zona de confort. De hecho, recordemos la madre de Caperucita, ¿no? Está siempre pues así, en la casa, protegida, o la casa de la abuela, que también representa pues ese entorno agradable. Y de repente nos encontramos con el bosque. Y ese bosque es todo lo demás. Es el mundo exterior, es lo desconocido. Además, si estamos hablando de un cuento que aparece en Francia y en Italia, son dos zonas que la población celta durante muchísimos siglos ha sido muy potente. Para un celta el bosque era un lugar de iniciación, era donde tenían que pasar las pruebas los jóvenes que se iban a convertir en adultos, que iban a pasar a formar parte de la comunidad. El lobo, en las versiones originales, no es un lobo, es un hombre lobo, que la diferencia es sutil, pero es muy importante. El lobo, dentro de la tradición espiritual, es siempre un guía espiritual, es un maestro. En cambio, el hombre lobo, como el centauro, como el fauno, siempre hombre algo, hombre animal, representa primero esa parte, es verdad, de el atractivo, el mundo salvaje, lo desconocido, lo misterioso, pero también es un individuo sometido a sus deseos. Entonces, el lobo lo que quiere es convertir a Caperucita en lo que él es. Entonces, por eso le dice, no, pues entonces voy a intentar comerte para esto, para que formes parte de mi mundo. Y el cuento de lo que trata es de cómo la juventud no debe pasar por ahí. Entonces, el cuento sigue, y hay además
En las versiones originales hay es parte es gore, bastante más macabro. O sea, cuando el lobo llega a la casa de la abuelita, antes primero reta a Caperucita que elija uno de los dos caminos, uno con agujas y otro con alfileres, que esto ha llamado mucho la atención. ¿Y de por qué? Entonces, las agujas y los alfileres implican el camino difícil o el camino fácil. Entonces, a la hora de establecer conexiones, de unir las cosas, sobre todo en una sociedad donde las mujeres, por ejemplo, se dedicaban mucho a tejer y eran grandes tejedoras, pues siempre implica un mayor esfuerzo y más prolongado y más dedicación unir algo con agujas que con alfileres. Es decir, coserlo que ponerle los alfileres. Entonces, es el camino del esfuerzo, el camino del tesón, un poquito lo que comentaba antes Carlos, de el objetivo de mira a ver en 5 años, dale, entonces empieza a hacer ahora lo que pretendes alcanzar en 5 años. Eso es ese camino largo, pero que la recompensa va a ser mayor. Cuando el lobo llega a casa de la abuela, lo que hace es trocearla, la despedaza completamente, corta su carne en filetes y guarda su sangre en vino. Y luego obliga a Caperucita que se lo coma. Madre, el amor hermoso. Claro, pero eso también fue entendido como la niña que integra en sí la madurez, que está representada por la abuela. Mira, así contado es bonito. Claro, entonces la abuela lo que está intentando representar ahí es todo lo que podemos llegar a aprender de nuestros mayores, de nuestros superiores, es la experiencia, es la tradición, es todo ello. Entonces, es muy interesante cómo se puede establecer paralelismos con nuestra comunión actualmente de la religión católica. Cuando nos comemos la carne y la sangre de Cristo, estamos haciendo precisamente esto, estamos intentando integrar a la divinidad en nosotros mismos. Entonces, es un paralelismo que se da bastante en el mundo simbólico, como a través del acto de comer, entre comillas, o devorar, lo integras en ti, lo haces que forme parte de ti para que ese orden antiguo, pero que ya no sirve, pueda pasar al mundo nuevo. Entonces, primero, ¿qué hemos recibido por herencia? Porque si es la abuela, tiene un vínculo directo familiar, eso implica que es algo que le corresponde a Caperucita por derecho. ¿Qué puede aprender de su familia? ¿Qué puede aprender de todo su entorno que ha recibido en herencia para aplicarlo posteriormente? Cuando se mete en la cama con el lobo le dice que se vaya quitando la ropa y que la vaya echando al fuego. Porque no la va a necesitar esto más. Ya es la parte sexual. Ya esta es la parte sexual. Caníbal, ahora viene la parte sexual. Sí, esto es la parte sexual y... Hombre, también es la iniciación. Es la iniciación. Claro. Además, se consideraba, claro, un encuentro sexual indigno también, porque muchas niñas sufrían raptos, violaciones, entonces siempre iba también por ese toque. Pero claro, el hecho de quemar sus ropas implicaba efectivamente una transmutación de la niña. O sea, ya que ha pasado esa etapa, todo eso ya no lo necesita y por lo tanto es destruido por el fuego, que también es purificador. Pero al final consigue escapar, consigue huir del lobo, en muchos cuentos originales no se come a la niña, consigue huir del lobo cruzando un río donde el lobo muere ahogado. Entonces el hecho de cruzar el río como antes de la construcción de los puentes era como una frontera natural infranqueable, el hecho de cruzar el río implica ese cambio de conciencia, ese cambio de mentalidad y la aparición de una nueva vida representada en la orilla siguiente. Entonces en ese nuevo orden, Caperucita ha sido una mujer, entonces ya es completamente nueva, y en ese nuevo orden el hombre lobo con ese deseo animal limitante no tiene cabida y por eso muere ahogado en el río. Madre mía, yo me lo voy a volver a leer. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Fíjate, pero todo lo que podemos aprender, salir de nuestra zona de confort, aprender los consejos de nuestra familia, transmutarnos y no irnos a la cama con el hombre lobo. Bueno, si a alguien le gusta... Pero claro, quiero decir que no debemos. Sí, o sea, la idea esta se veía como un poco de crítica, de no vayas con el hombre lobo en vez de irte con alguien con el que la chica se sienta cómoda, ir descubriendo su sexualidad poco a poco. En realidad se ha echado en brazos de un rapaz, del primero que ha pasado, que literalmente es un devorador de chicas, o sea, es algo así que intenta atraerla a ese mundo. Pero la Caperucita, como se ha comido a su abuela y ha adquirido ese conocimiento, ya sabe por dónde tiene que ir. Bueno, impresionante, ¿eh? César, impresionante. Yo no sé en el Museo del Prado cuando explique los cuadros, pero vamos, yo como vaya allí con un cuadro estoy toda la mañana. Claro, es que eso... Da para ello, desde luego. Sí. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Espero que nos sorprendas con otra cosa nueva, porque ya estoy aprendiendo mucho de César, ¿eh? Pero ahora nos vamos con el final y con una canción alucinante de Lou Reed.